Se cree que la escritura apareció hace más de 5000 años en Mesopotamia y que surgió debido a la aparición de las primeras ciudades y a la necesidad de conservar los datos importantes en un soporte mejor que la memoria, como los impuestos o contratos de transacciones comerciales. Este hecho marca la diferencia entre el periodo de tiempo anterior al que llamamos prehistoria y el posterior al que llamamos historia. En la Edad de los Metales aparecieron las primeras ciudades. El gobierno de estas recaía sobre una persona, generalmente un rey. Estos reyes extendieron su poder añadiendo territorios a través de pactos o mediante guerras, llegando a dominar en algunos casos grandes imperios. Las primeras grandes civilizaciones se denominaron fluviales, debido a que aparecieron cerca de grandes ríos: el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, el Nilo en Egipto, el Indo en la India y el Huanghe y el Yangtze en China. Estas civilizaciones tenían un poder político fuerte, concentrado en la figura del rey. Este dictaba las leyes, era el jefe del ejército e incluso solía realizar funciones religiosas. Para conservar su poder, formaba un gran ejército de soldados y tenía un grupo de administradores o funcionarios. La sociedad estaba muy jerarquizada, ya que existía una minoría propietaria de la mayor parte de las tierras y riquezas. Se construyeron grandes obras como muestras de poder: palacios, templos, tumbas, etc., y también canales para el transporte de agua, que trajeron un aumento de las cosechas al regar tierras que hasta entonces no eran cultivables. Mesopotamia es una palabra de origen persa que significa entre ríos. Además, fue una civilización fluvial situada entre los ríos Tigris y Éufrates, territorios que actualmente pertenecen a Irak. Mesopotamia es la primera civilización cuya historia conocemos gracias a la escritura. En esta región se encuentran las ciudades más antiguas del mundo. A pesar de ser una zona árida, los canales construidos para el regadío hicieron que la agricultura se desarrollase intensamente. La situación geográfica de Mesopotamia la convirtió en un importante enclave para el comercio entre Asia Menor y el mar Mediterráneo. Mesopotamia estaba dividida en dos regiones. Al norte, y habitada por los asirios, estaba la Alta Mesopotamia o Asiria. Al sur, y habitada por los sumerios y los acadios, estaba la Baja Mesopotamia o Caldea. Tanto los asirios como los sumerios y los acadios alternaron el poder y el devenir de la civilización mesopotámica, cuya historia abarca desde el tercer milenio a.C. hasta el siglo VI a.C., momento en el que los persas conquistaron Asiria y Caldea, poniendo fin a esta civilización. La sociedad mesopotámica se dividía en dos grandes grupos: los privilegiados y el resto. Los que disfrutaban de privilegios y de todos los derechos eran la aristocracia, compuesta por el rey, su familia y la nobleza, que poseían gran parte de las tierras y ocupaban los cargos de mayor poder. Los sacerdotes, encargados de los rituales religiosos, vivían en los templos, poseían tierras, talleres de artesanía y colaboraban estrechamente con el gobierno. Los escribas eran funcionarios, pero su poder radicaba en el analfabetismo reinante, pues eran los únicos capaces de leer, escribir y contar. El resto de las personas de la sociedad mesopotámica eran libres si disfrutaban de derechos o esclavos que no tenían derecho alguno. Los campesinos trabajaban las tierras que pertenecían a la aristocracia o al templo, cediendo parte de la cosecha al propietario. En los talleres trabajaban los artesanos. Existían muchos oficios: carpinteros, orfebres, tejedores, etc. Las mujeres eran propiedad de los hombres, ya fuese del padre o del marido, y carecían de patrimonio o éste lo administraba su posesor.
Sobre Mesopotamia se elevaron grandes construcciones, aunque apenas se conservan restos, ya que el material que utilizaban era el adobe, que es una mezcla de barro y paja moldeada y secada al sol. En el campo de la arquitectura crearon elementos como el arco, que une con forma curva el hueco entre dos pilares o puntos de apoyo, y la bóveda, que se crea mediante una secuencia de arcos, abarcando un espacio amplio. Las ciudades estaban rodeadas de murallas de ladrillos de adobe y se creaban en torno a dos edificios: el palacio, que era donde vivía el rey, y el templo, que era un centro religioso, económico y político. Poseía tierras de cultivo, rebaños, talleres y almacenes. Algunos templos estaban amurallados y tenían otras construcciones cercanas como refugios para peregrinos o los zigurats, que eran unas torres escalonadas dedicadas a una deidad y se usaban también como observatorio astronómico. Las ciudades ya tenían entonces calles y zonas diferenciadas donde vivían personas de la misma clase social. La religión mesopotámica era politeísta, es decir, creían en más de un dios. También existían diferentes dioses en las distintas ciudades, aunque algunos eran comunes. Anu era el dios del cielo y padre de dioses. Otras deidades glorificaban la sabiduría, la luna, el sol, el viento, etc. Su representación era como personas y se asociaban a actividades, pero se les creía inmortales. La mayor parte de la escultura mesopotámica representa una figura humana frontal de manera poco realista. Representaban dioses, reyes y altos funcionarios. Las esculturas de animales, por el contrario, eran más fieles a la realidad. La civilización egipcia surgió hace más de 5000 años junto al río Nilo, en el nordeste de África, y fue una de las más importantes civilizaciones de la historia. La mayor parte de la población vivía a orillas del río, en las llamadas tierras negras, que eran terrenos fértiles para el cultivo y cuyo nombre proviene de los sedimentos de color oscuro que dejaba el río. Los egipcios llamaban al desierto tierras rojas. La densidad de población de estas tierras era muy baja, ya que apenas había fauna o vegetación. Las personas que vivían en estas zonas lo hacían en los oasis. Las tierras rojas eran una defensa natural contra las invasiones de otros pueblos. El río Nilo cruza Egipto de sur a norte. Era utilizado como vía de comunicación y para regar los campos de cultivo. Los egipcios construyeron diques para retener el agua y canales para transportarla a las tierras más alejadas del río. El río Nilo marcaba el ritmo de vida de los egipcios, ya que entre los meses de junio y septiembre se producía un aumento del caudal que inundaba las orillas. Cuando el río volvía a su caudal normal era la época de siembra, ya que las tierras habían estado cubiertas por el agua y eran fértiles. En los años de escasez de lluvia o en los que el desborde se retrasaba, las tierras no ganaban los nutrientes suficientes y se producían hambrunas. Para evitar esto, los egipcios crearon sistemas de medición del nivel del agua. Excavaban unos pozos, en cuyas paredes hacían unas marcas, y cuando el río los inundaba podían apreciar el nivel de las aguas. El río Nilo es uno de los factores clave, probablemente el más importante, que posibilitaron la civilización egipcia. La existencia de un dios que lo representaba y que controlaba sus inundaciones así lo confirma, ya que demuestra que los egipcios eran muy conscientes de su importancia.